Continuando con nuestra secuencia de videos que tratan sobre el cálculo de impedancias en circuitos con transistores y op-amps aplicando el teorema de Blackman. Como una pequeña introducción, a lo largo de algunos videos que he ido dejando en mi canal, he mostrado que el teorema de Blackman puede aplicarse cuando queremos hallar la resistencia equivalente en circuitos que contienen resistencias y fuentes dependientes. Por ejemplo, tenemos este circuito de aquí, ¿no?, que está formado por circuitos con resistencias más una fuente dependiente, y queremos hallar la resistencia equivalente entre los terminales A y B. Entonces, para cualquier circuito lineal, el teorema de Blackman nos dice lo siguiente, que la resistencia equivalente entre los terminales A y B es igual a la resistencia RABD, aquí arriba, por 1 más TSC sobre 1 más TOC. Ahora, ¿qué quiere decir RABD? Es la resistencia equivalente entre los terminales A y B, ¿no?, con la fuente dependiente deshabilitada. Ahora, ¿qué quiere decir deshabilitar una fuente dependiente? Por ejemplo, aquí tenemos una fuente de corriente que depende de esta tensión de aquí. Entonces, deshabilitarla significa que el coeficiente de la variable que controla esta fuente, ¿no?, la podemos hacer igual a 0, y con eso no habría corriente en esta fuente, ¿no? La corriente sería igual a 0, lo cual lo podemos reemplazar como si fuese un circuito abierto. Por lo tanto, deshabilitar una fuente de corriente dependiente de tensión, ¿no?, significa abrir esta fuente dependiente, ¿no?, como si fuese una fuente independiente, ¿no? Deshabilitar una fuente independiente de corriente significa abrirla. De la misma forma, por ejemplo, aquí tenemos una fuente de tensión que depende de una corriente que pasa a través de una rama del circuito. Entonces, deshabilitarla significa hacer que el coeficiente de la fuente dependiente, ¿no?, lo hacemos igual a 0. Con eso, con B igual a 0, ¿no?, la tensión de esta fuente se da igual a 0 voltios, ¿no?, entre este punto y este punto. Y eso lo podemos sustituir por un cortocircuito, ¿no? Por lo tanto, deshabilitar una fuente de tensión, ¿no?, que depende de una corriente, por ejemplo, no significa simplemente cortocircuitarla, tan similar a deshabilitar una fuente independiente de tensión, ¿no?, que se cortocircuita. Ahora, este teorema no solamente sirve cuando hay resistencias. Esta fórmula de aquí es general para cualquier tipo de impedancias, ¿no? Por ejemplo, cuando hay impedancias de tipo, no sé, con inductores, con capacitores, siempre que hay una fuente dependiente, ustedes pueden aplicar el teorema de Blackman. Ahora, TSC es el return ratio con los terminales de interés AB en cortocircuito, de ahí el subíndice SC, short circuit, ¿no? Los terminales AB es desde donde se está viendo la resistencia equivalente. El TOC es el return ratio con los terminales de interés AB en circuito abierto, de ahí el subíndice OC, open circuit. Ahora, ¿qué cosa es un return ratio? Tomemos, por ejemplo, este circuito de acá, este bloque, ¿no?, que dentro de ese bloque hay resistencias, ¿no?, un circuito resistivo más una fuente dependiente, y estamos queriendo hallar la resistencia equivalente desde los terminales A y B. Por lo tanto, el T-short circuit, ¿no?, que se halla en la condición que los terminales A y B en cortocircuito, es igual a menos Bx sobre Bx circunflejo. Entonces, primero cortocircuitamos los terminales AB tal como lo manda el T-short circuit, y en esa condición hallamos la relación menos Bx sobre Bx circunflejo. Bx circunflejo es esto de acá, a la fuente dependiente de Bx, a esa variable que controlaba la fuente, ahora le ponemos un circunflejo arriba, ¿no?, y hallamos la relación entonces de Bx sobre Bx circunflejo, ¿no?, menos, ¿no?, con un menos adelante. Ahora, el T-open circuit se halla en la condición que los terminales A y B estén en circuito abierto, y ahí nuevamente hallamos Bx entre Bx circunflejo.
Entonces abrimos, ¿no?, estos dos terminales y hallamos la relación de que hay entre Bx y Bx circunflejo. Ahora hay que notar que Bx circunflejo, ¿no?, esto de acá, no es lo mismo que Bx, porque justamente yo estoy colocando el circunflejo aquí en la fuente para tornarla independiente de su antigua variable de control, ¿no?, que era Bx. Entonces, ¿qué es un return ratio? Es la relación de contribución de la fuente x dependiente, porque esta fuente de acá antes solamente era ABX, ¿no? Al ponerle Bx circunflejo, esta fuente ya no es más dependiente de Bx, ¿no?, con respecto a su ex variable de control, que era Bx, ¿no?, con los terminales de interés en la condición requerida, ya sea short circuit o open circuit. Por lo tanto, usando la nueva variable Bx circunflejo en esta fuente de acá, esta se torna independiente de su variable original, ¿no?, de Bx. Noten entonces cómo al poner el Bx circunflejo yo rompo la dependencia que antes existía entre Bx, ¿no?, y esta fuente de aquí. Bien, y torno a esta fuente independiente. Ustedes pueden colocar, por ejemplo, antes era ABX, ustedes pueden colocar AB1, por ejemplo, ¿no?, de tal forma que esta fuente ya no dependa del Bx. Entonces acá será Bx sobre B1, ¿no?, menos Bx sobre B1, con la condición que AB esté en corto, y acá también menos Bx sobre B1, ¿no?, con la condición que A y B esté en circuito abierto. La cosa es independizar esta fuente de su ex variable de control. Ahora, el return ratio es adimensional. El TSC y el T-Open Circuit se calculan desactivando las fuentes independientes si es que las hubiera, ¿no? Ahora, lo mismo se cumple si tenemos un circuito resistivo o resistencias con una fuente de tensión dependiente de corriente, y si de ese circuito queremos hallar la resistencia equivalente que se ve entre los terminales AB, entonces uno de los pasos es justamente hallar el T-Short Circuit, ¿no?, en la condición que A y B estén en cortocircuito, y esto es igual a menos Ix sobre Ix circunflejo. Entonces colocamos a B en corto, que es la condición, y procedemos, ¿no?, a ponerle a esta variable de aquí, a Ix, le ponemos el circunflejo y hallamos la relación, ¿no?, que aquí nos piden, menos Ix sobre Ix circunflejo. De la misma forma, el T-Open Circuit, que se halla en la condición que A y B estén en circuito abierto, y hallamos la relación de I menos Ix sobre Ix circunflejo, ¿no?, menos Ix sobre Ix circunflejo. Nuevamente hay que notar que Ix circunflejo es diferente de Ix, lo cual significa que esta fuente ya no depende más de esta variable de aquí. Es decir, esta fuente de acá se ha tornado independiente de Ix, de su antigua o de su ex variable original, ¿no? Entonces, la secuencia de pasos para trabajar con el teorema de Blackman es: el paso 1, las fuentes independientes se desactivan. El paso 2, se halla el RABD desde los terminales AB con la fuente dependiente desactivada. Ya hemos dicho cómo se desactiva una fuente dependiente. El paso 3, se halla el T-Short Circuit con los terminales A y B en cortocircuito. En el paso 4 se halla el T-Open Circuit con los terminales A, B en circuito abierto, ¿no?, y se procede con el RABD, T-Short Circuit y T-Open Circuit, se procede a reemplazar en la fórmula de Blackman. Nuevamente, ¿no?, el T-Short Circuit y el T-Open Circuit se calculan con las fuentes independientes desactivadas. Ahora, hay que notar que el cálculo de cada parámetro es independiente del otro, ¿no? Por ejemplo, un parámetro para hallar es el RABD, otro parámetro es el TSC y otro parámetro es el TOC. Lo que yo obtenga en el RABD no lo voy a usar ni en el TSC ni en el TOC. Asimismo, lo que yo obtenga en el TSC no lo voy a usar en el TOC.
Son parámetros que se hallan en distintas situaciones y que solamente los voy a aplicar en la fórmula general de Blackman. Por lo tanto, si yo cometo un error aquí en el paso 2, y como yo no voy a usar ese resultado en el test short circuit, por lo tanto, el error que yo cometí acá en el paso 2 no se va a propagar ni en el paso 3 ni en el paso 4, ¿no? Esa es una de las ventajas que tiene el teorema de Blackman, ¿no? Que si ustedes cometen un error en cualquiera de estos tres pasos, el error se queda allí, en ese paso, ¿no? Entonces, el cálculo aquí es modular, ¿no? Aquí es como si fuese un cálculo independiente del otro, y ese cálculo también es independiente del otro. Entonces no van a propagar un error que cometan acá, no lo propagan al paso 3 ni al paso 4, ni un error que cometan en el paso 3 lo van a propagar al paso 4. Bien. Ahora, en este video vamos a trabajar con un op-amp más un transistor MOSFET. Estos son los modelos en pequeña señal del op-amp, ¿no? Los que podemos usar. Y estos son los modelos en pequeña señal del transistor MOSFET, ya sea NMOS o PMOS. Noten cómo puede ser cualquiera de estos dos. Entonces, en el problema se va a indicar cuál modelo se usará tanto para el op-amp como para el MOSFET. Ahora, el teorema de Blackman trabaja con una fuente dependiente, pero en el circuito habrán dos fuentes dependientes, ya que vamos a trabajar con op-amp y MOSFET. Entonces, ¿cuál fuente usar para el análisis, ¿no? ¿Cuál fuente dependiente vamos a usar para el análisis? Puede ser cualquiera de las dos, ¿ya? Pero como regla heurística, en el circuito se identifica y se toma como referencia a la fuente dependiente que tenga uno de sus terminales a tierra, ¿no? Entonces, si las dos fuentes dependientes tienen una de sus terminales a tierra, se puede escoger a cualquiera de estas fuentes como referencia para el análisis. Por ejemplo, podríamos tener, observen, el transistor MOSFET con el surtidor a tierra. Su modelo en pequeña señal es este de aquí, o uno de sus modelos en pequeña señal, el modelo más simple. Entonces podemos usar esta fuente dependiente, ¿no?, como referencia, ya que uno de sus terminales está a tierra. Y de este otro modelo en pequeña señal del transistor MOSFET, ¿no?, podemos usar también esta fuente dependiente, dado que uno de sus terminales está a tierra. Noten que dado que en este transistor MOSFET el terminal del surtidor está a tierra, por lo tanto inmediatamente en el modelo a pequeña señal, ¿no?, hace que, dado que este y este terminal de acá son el terminal del surtidor, como este terminal está a tierra, entonces de inmediato vemos que uno de los terminales de la fuente dependiente está a tierra. Ahora, ¿qué pasaría si tenemos esto de aquí, ¿no?, este circuito de aquí? Noten cómo ahora el surtidor no está a tierra, sino está conectado a una resistencia RS, y de ahí está a tierra. Ahora yo me estoy dando una tensión de Vx entre el punto de la puerta y este punto de acá. Entonces lo que yo puedo ver es que si tenemos este modelo de aquí para el transistor MOSFET, el terminal del surtidor no va a estar a tierra. Entonces lo que yo podría hacer es que todo este circuito lo puedo volver un MOSFET equivalente. Miren ahora, el Vx antes estaba entre la puerta y la tierra, ahora está entre la puerta y esta tierra acá sin el RS, y el modelo en pequeña señal de ese MOSFET equivalente es este de aquí. Noten cómo allí sí la fuente dependiente de este MOSFET equivalente, uno de sus terminales está a tierra, por lo tanto lo puedo usar para como fuente de referencia, donde este GM equivalente es este de aquí, ¿no?, el mostrado. Noten que RS es la inversa de GM. Asimismo, si en este MOSFET ustedes usan este modelo de aquí, noten como la fuente dependiente del MOSFET no está, o uno de los terminales de la fuente dependiente del MOSFET no está, ¿no?, en tierra, ¿no?
Entonces lo que puedo hacer es mirar todo el circuito y volverlo un MOSFET equivalente, como lo hemos visto anteriormente, y allí sí el modelo en pequeña señal de ese MOSFET equivalente hace que uno de los terminales de esa fuente dependiente esté a tierra, y esa la puedo usar como referencia. Ahora, habiéndole agregado una resistencia R sub 0 como esta de acá, ¿no?, a este MOSFET de acá, ¿no?, en este nuevo contexto va a hacer que el GM equivalente de aquí sea aproximadamente esto y el ROUT sea igual a esto, ¿no?, el ROUT de acá. Entonces podemos aplicar esta reducción que hemos hecho de aquí para acá cuando hay una resistencia en el surtidor del MOSFET, y desde este punto de conexión no debe haber ningún camino de realimentación hacia otra parte del circuito, no, desde este punto hacia otra parte del circuito. De esta forma podemos usar la fuente dependiente de este transistor, ¿no?, equivalente como fuente de referencia cuando hay varias fuentes dependientes en el circuito. Bien, entonces en estos videos aplicaremos el teorema de Blackman para hallar las impedancias de entrada y de salida en los videos 1, 2 y 3 ya han sido concluidos. Hoy día veremos el video 4, donde se mostrará dos circuitos, cada ejemplo con un op-amp más un MOSFET. Asimismo, en el video 5 veremos dos circuitos, cada ejemplo con un op-amp más un BJT. Y en el video 6 veremos dos circuitos, un op-amp más un MOSFET, y en el otro circuito veremos un op-amp más un BJT. Las referencias que yo he usado para hacer estos videos, ¿no?, en la parte teórica ustedes pueden ver a Sol Rosenthal, también pueden ver la obra de Jacob Millman, la obra de Paul Gray y Robert Meyer, el libro de Willy Sansen, el libro de Philip Allen, el libro de Behzad Razavi, y también podrían ver el libro de Richard Jagger y Travis Blalock. Bien, vamos entonces a nuestro objetivo. Bien, vamos a comenzar con este problema. Del siguiente circuito nos piden hallar la resistencia de entrada, que está involucrando esta R1 en adelante, y la resistencia de salida a partir de esos terminales hacia acá. Para el transistor, usar el modelo simple en pequeña señal. En este caso, acá tenemos para el transistor MOSFET, este es el modelo simple en pequeña señal, y este es un modelo un poco más elaborado, ¿no? En todo caso, para el modelo simple en pequeña señal significaría que RO tiende al infinito, ¿no? Entonces, si esta resistencia de acá entre drenador surtidor tiende a infinito, es como si fuese un circuito abierto, por lo tanto llegaríamos a este modelo de aquí. Asimismo, esto de aquí tenemos el amplificador operacional y este sería su modelo. Entonces, para nosotros trabajar aquí en este circuito y hallar lo pedido, según la aplicación del teorema de Blackman, debemos de buscar un dispositivo donde la fuente dependiente, ¿no?, tenemos que buscar una fuente dependiente que uno de sus terminales esté a tierra, ¿no? En este caso, la única fuente dependiente en donde uno de sus terminales está a tierra está aquí en el op-amp, ¿no?, sería esta de aquí, ¿no? Entonces vamos a trabajar en este circuito con referencia a esta fuente dependiente de aquí. Bien, entonces vamos a dibujar solo lo que nos interesa. Vamos a abrir entonces un poco este amplificador operacional y tendríamos este circuito ABD R sub 0, y por acá seguimos con el MOSFET. Más o menos por acá BD, este RD, aquí RL, por aquí RF, por aquí R1. Bien, entonces como vemos,
la única fuente que está, o que uno de sus terminales está a tierra, es esta fuente dependiente de aquí, ¿no? Entonces todo lo vamos a calcular con respecto a esta fuente de aquí. Eso fue también lo que se comentó en la parte de introducción. Bien, entonces comencemos con la RIN. Entonces, para aplicar Blackman, el primer parámetro que tenemos que hallar es el RABD. Entonces, resistencia entre los terminales, acá le vamos a poner AB, y así vamos a ver el RIN. Entonces, el RABD sería el RIN, donde esta fuente de acá, esta es la fuente dependiente que la estamos usando como referencia, va a estar en off. Por lo tanto, el circuito quedaría así, ¿no? Esto estaría apagando esta fuente, quedaría en cortocircuito. Entonces esto quedaría así: R1, RD. Noten como ya no estoy colocando BD aquí, porque ya que desactivado esta fuente, no tiene más sentido poner la variable que la controla. Por aquí R sub 0, aquí RD, RS, por acá RF. Listo, entonces vamos a verla así. Bien, lo primero que debemos de notar es que si miramos así, vamos a ver RS en serie con RS del transistor, ¿no? Este RS surtidor en pequeña señal, ¿no? Y esta resistencia de acá va a estar en paralelo con esta de acá. Acá tenemos un paralelo, por lo tanto, que está en serie con RF, y todo eso está en paralelo con RD, y a su vez está en serie con R1. Por lo tanto, el RABD sería R1 más RD en paralelo con todo esto de acá. En este caso sería en paralelo con RF más RL en paralelo con RS más RS. Bien, esto entonces sería el RABD. Ahora vamos con el siguiente parámetro que tenemos que hallar, el T short circuit con los terminales AB en corto, y aquí hallamos menos BD sobre BD circunflejo. Entonces noten que de este circuito vamos a cortocircuitar A y B. Entonces ahí R1 y RD van a estar en paralelo, ¿no? Entonces y ese paralelo va a estar en serie con el RF. Entonces más o menos tendríamos algo así. Por acá la fuente más menos ABD, R sub 0. Acá viene otra parte, RS, vamos a ponerlo RD, por acá RL. Entonces de acá RF, como ahí ve está en corto, entonces RD y R1 está en paralelo. Le pondríamos así, y no olvidar que acá está más menos BD, que acá está R1 en paralelo con RD, y aquí es RF. Bien, entonces podemos darnos una serie de puntos de ayuda para llegar de acá hasta acá. Por ejemplo, aquí colocaremos, supongamos, un BS, tal que la relación entre
BS y BD es simplemente un divisor de tensión. Entonces acá me he equivocado, acá es más es aquí y menos es aquí, ok, o más es tierra, ¿no? Y negativo es este nodo de acá, listo. Entonces menos BD sería igual a R1 paralelo con RD, R1 paralelo con RD más RF. No estamos aplicando acá un divisor de tensión, entonces esto sería BS. Ecuación 1. Podríamos decir también que hacia acá está Rx, ¿no? Supongamos sería RF más R1 paralelo con RD. Y esa resistencia está en paralelo con RL. Entonces nosotros podríamos decir que hacia allá vemos una resistencia RL', lo vamos a llamar así, que sería RL en paralelo con RX, ¿no? Donde RX es esto. Entonces RL paralelo con RX. Bien, entonces el circuito ahora nos está quedando así. Aquí tendríamos al RS, acá tenemos el RL y acá está más menos BS. Y acá está RD. Y acá está resistencia y fuente. Más menos ABD circunflejo. Claro, ahí está. Y este es el R sub 0. Bien, ir de acá para acá es un drenador común, ¿no? La señal entra por la puerta, sale por el surtidor, por lo tanto este es un drenador común y no tengo como, puesto que por acá no hay corriente de puerta, la corriente de puerta es igual a 0, en realidad aquí en este punto de acá nosotros tenemos ABD. Entonces, como esto es un drenador común, BS sería igual a RL sobre RS más RS más RL por ABD. Y esto sería 2. Por lo tanto, la ecuación 2 la reemplazaremos en la ecuación 1. Entonces, menos BD, que es igual a todo esto, ponemos por acá R1 paralelo a RD más RF, todo esto por esto de acá. Vamos a poner el A acá adentro, por, perdón, acá es B de circunflejo. Listo, entonces acá ya tengo la relación que yo estaba queriendo. Entonces de short circuit, que es igual a menos BD sobre B de circunflejo, acá sería R1 paralelo a RD más RF, aquí así, y acá tendríamos lo siguiente. Bien, entonces ahí tenemos el T short circuit. Bien, ahora vamos a hallar el T open circuit, ¿no? Que se halla con los terminales A, B en circuito abierto, ¿cierto? Entonces aquí sería menos BD sobre BD circunflejo, ¿no? Ya que estamos tomando a esta fuente dependiente, ¿no? Que es parte del OPAMP como referencia. Y entonces si dejamos esto A y B abierto, esta R1 no entra a nuestros cálculos, ¿no? Para calcular de acá hasta acá, no entra al cálculo, ¿no? Dado que esto es como si estuviese colgando, dado que esto y esto de acá está en circuito abierto, esto está como si fuese colgando. Entonces el circuito que tendríamos sería este de aquí.
acá sería RL, RS, acá RD, más menos, ya, y acá tenemos más menos BD, y esto es RD, dado que, como acabo de decir, R1 no entra al cálculo, porque esto es como si estuviese colgando, ¿no? Entonces quedaría esto así: RD, RF, RL, y hacia arriba RD, aquí es RF, RL, y hacia arriba todo esto. Bien, hay que verificar que este circuito de acá básicamente es el mismo de acá, con R1 tendiendo a infinito, ¿no? R1, no, dado que si R1 estuviese nuevamente, si R1 estuviese en toda esta parte de acá, está en circuito abierto, este punto es en realidad el punto A, R1 no entra al cálculo, entonces como si R1 tendiese al infinito. Entonces básicamente es lo mismo. Vamos a volver a hacer, vamos a darnos un punto de ayuda de source. Entonces sería menos BD, vamos a hacer un divisor de tensión, sería RD, RD más RF por BS. Esta es ecuación 3. Y acá, por ejemplo, podemos poner, ¿no?, hacia acá podemos poner una R sub A, por ejemplo, no, que sea RL en paralelo con estas dos de acá, ¿no? Estas dos de acá están en serie, RF más RD. Bien, y el circuito nos quedaría así. Por acá estaría esto así, acá estaría el más menos BS, y este es RA. Acá estaría el RD, y acá el R sub 0. Bien, entonces noten que por acá la señal entra por la puerta y sale por el surtidor. Este es un drenador común, es lo mismo de acá, solo que acá sería con con R1 tendiendo infinito. Entonces, y otra cosa, por acá no pasa corriente, la corriente de la puerta es 0, y tenemos que en realidad aquí está ABD. Entonces BS, si aplicamos lo del drenador común, la relación de ganancia del drenador común, sería RA sobre la suma de resistencias en el surtidor por ABD. Esto se llamaría 4. Entonces 4 en 3, esta de acá la reemplazamos acá, sería menos BD por todo esto de acá. Y por acá sería RS por ABD circunflejo. Listo. Entonces aquí el T open circuit menos BD sobre BD circunflejo sería esto de acá. Sí, esto de acá. Sí. Acá entraría RD más RF, RD, y acá sí, RS más RS más RA, y acá RA. Este es RA por A. Listo. El RA es este de aquí, ¿no? El RA, que es RL en paralelo con estas dos resistencias en serie. Bien, entonces con eso nosotros ya tenemos
para hallar el Rin, que sería el RABD por 1 más T short circuit. T short circuit es esta de acá, que ya lo hemos hallado, sobre 1 más T open circuit, ¿no? Que es esto de acá. No olvidar que T open circuit es igual a T short circuit con la resistencia R1 tendiendo a infinito. T short circuit este de acá con R1 tendiendo a infinito. Bien, entonces ya hallamos la Rin. Vamos con la siguiente. Vamos con la parte del Rout. Entonces, como propiedad básica, en cuanto a la Rout, se halla con esta fuente que está aquí. Si vamos a ver desde acá de la salida del amplificador, esta fuente de acá por propiedad va a estar en off, ¿no? Bin va a estar en off. Bin puede ser una fuente de señal, ¿no? O puede ser una fuente de DC, pero va a estar en off, una fuente independiente. Bin en off. Entonces el circuito nos quedaría de la siguiente forma. Si acá está en off, esto está en cortocircuito, por lo tanto nos quedaría así. Por acá R1 menos más BD entonces vamos a hallar la resistencia desde acá. Ahora AB yo lo voy a poner aquí. Aquí RL, RS y RF. Bien, entonces yo voy a mirar desde acá la resistencia. Rout. Ya, primera situación es que vamos a ver el RAB con la fuente dependiente deshabilitada. Esta de acá, ¿no? La estamos usando como referencia. En off. En off significa esto en corto. Entonces, noten como esta y esta están en paralelo. Tendríamos un circuito así, ¿no? Más menos BD y acá R1 paralelo con RD. Acá RF. Acá RS. Acá R0. Acá está A, acá está B. Y acá está RD. Noten que si es que yo observo la resistencia vista desde acá, ¿no? Va a estar en paralelo con RD. Este tipo de resistencia es como si yo tuviera algo así, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo tuviera algo así, RS, acá R0, RL paralelo con estas dos resistencias de serie, póngale una RH, por ejemplo, ¿no? Y nosotros estamos viendo la resistencia así, de acá para abajo, de acá para abajo. Este tipo de resistencia ya la hemos hallado abajo en la dirección de este video, les dejo el link, ¿no? Esto es simplemente infinito. Dado que tampoco como no estamos usando el modelo, ¿no?, un poco más completo, estamos viendo, es como si viéramos, dado que estamos viendo desde acá, desde el drenador hacia abajo, estamos viendo desde acá hacia abajo. Entonces ya hemos trabajado con este tipo de circuito, no, la resistencia sale infinito. Entonces
si la resistencia es infinito, el infinito va a estar en paralelo con RD, por lo tanto, este es RABD, entonces RABD con BD, ganancia BD en off, o sea, esta fuente en off, esto es simplemente RD, ¿no? Como ya dije, de acá para acá, la resistencia que yo veo es infinita, infinita en paralelo con RD. Ahora vamos al T-Short Circuit con los terminales AB en corto y hallamos la relación BD sobre BD circunflejo. Bien, entonces veamos que para este caso AB, que ahora están aquí, AB va a estar en cortocircuito, por lo tanto esta resistencia va a estar desacoplada y este punto va a estar en tierra. Esto sigue igual, ¿no? Esta parte del circuito sigue igual, ¿no? Esta parte de acá, ¿no? Por acá va a estar la fuente. Entonces sería algo así, con AB en corto, ¿no? Con AB en corto, este punto es tierra y nos quedaría algo así. Más o menos ABD circunflejo, esto es R0, esto es tierra, acá está RS, RL, acá está menos más BD, y esto es R1 paralelo con RD. Entonces yo tengo que calcular de acá hacia acá, ¿no? Y este mismo circuito, el procedimiento de, este es RF, perdón, el procedimiento de cálculo de acá para acá es lo mismo que nosotros hemos hecho, no, aquí básicamente el mismo circuito, hemos calculado de acá hacia acá, no nos interesó qué cosa había por acá, ¿no? Igual acá, nosotros vamos a calcular de aquí hacia acá, no nos interesa lo que hay por aquí. Entonces, eso, esto ya se trabajó antes, es el T-Short Circuit, ¿no? Cuando se halló el RIN. Por lo tanto, ¿no? Es el mismo circuito que se analizó para hallar el TSC de la RIN. Por lo tanto, T-Short Circuit que estamos hallando ahorita va a ser igual al T-Short Circuit cuando se halló la RIN. Bien, ahora vamos con el con el TOC, ¿no? T Open Circuit con los terminales AB en circuito abierto y esto es menos BD sobre BD circunflejo. Bien, ahora AB está abierto, ¿no? AB está abierto y tenemos este y este en paralelo, ¿no? Entonces básicamente nos quedaría así, el circuito nos quedaría así, al menos ABD, por acá estaría el R0, este es RS, acá está RD, acá está A y acá está B, y están en circuito abierto como lo pide aquí el TOC, y acá está el RL más menos BD, y acá está el R1 paralelo con el RD, y este es el RF. Noten nuevamente que para llegar de acá hasta acá es lo mismo que de acá hasta acá, o sea, básicamente se trabaja igual, de acá hasta acá es lo mismo
que de acá hasta acá. Por lo tanto, no tengo que calcular de nuevo, dado que es el mismo circuito que se analizó para hallar T-short circuit del R-out. Pero el T-short circuit de la R-out es igual al T-short circuit de la R-in. Entonces, para hallar el T-short circuit, ya sea de la R-in o de R-out, ¿no? Dado que el R-out va a depender del T-short circuit de la R-in, ¿no? Lo que vimos acá. T-short circuit es igual al T-short circuit que se halló para la R-in, ¿no? Con cualquiera de los dos. Al final de cuentas es lo mismo. Entonces, T open circuit es igual a T short circuit, ya sea de la R-in o de la R-out. Y con esto nosotros, ¿no?, podemos calcular el R-out, que sería RABD, con la fuente dependiente de referencia desactivada, 1 más T short circuit, 1 más T open circuit. Y acá hemos visto que el T short circuit es igual al T open circuit. Entonces, si este es igual a esto, por lo tanto esto es, todo esto se anula con esto. Quedaría esto, entre esto es lo mismo, ¿no? Esto de acá es lo mismo que esto. Entonces quedaría RABD, que es lo mismo que RD. Bien, entonces eso de ahí sería la R-out. Bien, pasamos a otro problema. Continuando, del siguiente circuito nos piden hallar la resistencia de entrada y la resistencia de salida. Para el transistor, usar el modelo simple en pequeña señal cuando R sub 0 tiende a infinito. Es decir, en este caso, cuando R sub 0 tiende a infinito, la R sub 0 que está entre drenador y surtidor, cuando esa tiende a infinito, es como un circuito abierto, entonces tendríamos este de acá. Vamos a usar este modelo del transistor. Y este es el modelo del OP-AMP que vamos a usar. Y dado que la fuente dependiente del OP-AMP, uno de sus terminales de esa fuente está a tierra, por lo tanto esta es la fuente que vamos a usar como referencia para nuestros cálculos, tal como ya se había comentado en la parte de introducción teórica. Entonces el circuito lo tendríamos así. Acá estaría el transistor, este es RS, acá está el OP-AMP BD, este es RD más menos ABD, esto es R sub 0, RL, acá está RF, por acá miro la R out y hacia acá si acá estaría este BIN y por acá está la RIN. Esta fuente BIN es una fuente independiente de tensión, ya sea de señal o de DC. Entonces vamos a calcular primero la RIN. Para la RIN va a ser muy fácil, dado que primero el MOSFET tiene resistencia, si nosotros miramos desde la puerta hacia el surtidor, la resistencia que se ve es infinita, ¿no? Desde la puerta hacia el surtidor, aquí es un circuito abierto, por lo tanto es una resistencia infinita. Esto es como si estuviese así, ¿no? Acá está el BIN, si llevamos esto a su modelo de pequeña señal, ¿no? Este es RG, acá está BGS,
acá está RS, por acá viene el modelo pequeña señal, ¿no? El MOS GMBGS, por acá está el RL, y si ustedes ven así, pues resistencia de entrada infinita, ¿no? Por este circuito abierto que está acá. Bien, entonces ya está la primera parte. Vamos a la segunda, el ROUT. Y el ROUT, dado que lo estamos calculando desde acá, no, desde la salida, por teoría el ROUT se calcula con esta fuente de entrada en off, ¿no? Entonces con Bin en off, vale decir en cortocircuito. Entonces el circuito nos quedaría así. Por acá está la parte del transistor. Acá está DDRD. Por acá estaría la fuente de Lopan, la fuente dependiente. Acá está el R sub 0. Acá está el RF y voy a calcular la resistencia vista desde acá. Bien, entonces el primer cálculo que debemos de hacer es el RABD, ¿no? La fuente dependiente que hemos escogido de referencia, en este caso la fuente de Lopan, ¿no? Esta es la fuente dependiente de Lopan en off, o sea, en off significa esto en corto. Entonces ABD en off, un cortocircuito, dado que esta es una fuente de tensión. Entonces nos quedaría el circuito de la siguiente forma. Acá R sub 0, RS menos más BD, RD, es así, menos más, sí. Entonces la otra parte, dado que, a ver si vamos por acá, este es RL, acá está RF, RABD. Entonces esta fuente está en corto, por lo tanto tierra está acá, quedaría algo así. Bien, entonces primero tendríamos a RO, y ahora veamos qué resistencia vemos así. Este es RS en serie con RS del surtidor del transistor y esa resistencia está en paralelo con RL. Y este paralelo está en serie con RF y a su vez está en paralelo con RO. Por lo tanto, aquí ya lo tenemos. Y esto sería RF más RL en paralelo con RS más RS. Bien, ahora vamos a hallar el T-short circuit. Con los terminales AB en corto. Y vamos a hallar la relación menos BD sobre BD circunflejo. Entonces, a partir de acá, AB va a estar en cortocircuito. Este va a ser ABD circunflejo. Entonces, al momento que esto esté en cortocircuito, este punto de acá es tierra y este punto de acá también es tierra. Entonces vamos a tener algo así.
Este es RL en paralelo con RF. Acá es RS. Acá es RG. No, este es RG, perdón. Este es RG. Acá está menos más BD. RD. Y por acá va a estar así, más menos ABD circunflejo y el RO, dado que al momento de yo colocar esto en cortocircuito, este punto es tierra, entonces esta fuente está en paralelo con el R0, y al momento que esto está también en tierra y este punto es tierra, RF está en paralelo con RL. Entonces no hay forma de aquí llegar acá, no hay forma, ¿no?, de obtener esta relación, ¿no?, de BD con BD circunflejo. Entonces ABD no llega a BD, entonces BD es igual a 0, por lo tanto el T short circuit es igual a 0. No hay forma que de acá llegue acá. Y otra, acá no tengo ninguna fuente de señal que esté entrando a este amplificador de acá, no hay ninguna, solo tengo el transistor y las resistencias, pero no hay ninguna fuente de señal que de acá, pues la única fuente de señal es esta. No hay ninguna fuente de señal que de acá llegue acá, entonces por acá no va a haber nada, por acá no va a pasar ninguna corriente, entonces BD es igual a 0, más aún con lo que acabo de decir, ¿no?, que no hay forma de cómo llegar de acá hasta acá, ¿no? No hay forma de cómo llegar de acá hasta acá, entonces no hay señal que esté pasando por BD, por lo tanto BD es igual a 0, T short circuit es igual a 0. Ahora vamos para el T open circuit, que se halla con los terminales A y B en circuito abierto y se halla menos BD sobre BD circunflejo. Entonces es básicamente esto de acá, es lo mismo, solo que acá es BD circunflejo. Entonces tendríamos esto, RG, RS, RD, y acá estaríamos con RL, y RL viene RF, después a R0 y después acá la fuente, ¿no? AB en circuito abierto, ya no me interesa esta parte. Entonces una vez que ya cumplí la condición requerida, entonces tendríamos esto así. Este de acá es RF y este de acá es R0 más menos ABD circunflejo. Y acá sí observen cómo el BD va a ser diferente de 0, puesto que hay cómo llegar de aquí hasta acá, porque en buena cuenta, bueno, esto de acá, pongamos que sea RF', que es R0 más RF, puesto que en el fondo este circuito de acá es un base común, ¿no?, o perdón, puerta común, dado que estamos trabajando con un MOSFET. Circuito, puerta común. Bien, entonces pongámonos algunos puntos de ayuda, por ejemplo acá pongámonos BI. Entonces hallemos primero de acá BD a BI, pero como este es menos acá en el entrenador, entonces menos BD sería, esto de acá es un puerta común, sería RD sobre RS más RS por BI, o sobre BI, ¿no? Entonces menos BD es igual a RD RS más RS por BI. Esta sería la ecuación 1. Ahora vamos a hallar de aquí para acá, que es un simple divisor de tensión, ¿no?
Entonces la resistencia que nosotros vemos así es RS más RS. Entonces esta resistencia va a estar así. Y va a estar en paralelo con RL. Entonces ya tranquilamente podemos hallar el divisor de tensión de BI en función de AB de circunflejo. Entonces por divisor de tensión sería BI RL en paralelo con RS más RS sobre lo mismo más RF'. Y todo esto por AB de circunflejo. Y esta relación la reemplazamos en 1, en 1. Entonces tendríamos que menos BD RS más RS CD por BI, que es todo esto de acá. Listo. Por A. B de circunflejo. Entonces ya tengo todo para obtener el T open circle, que es menos BD sobre B de circunflejo. Y es todo esto de acá, ¿no? Nuevamente RS más RS y arriba RD. Todo esto por RL paralelo con RS más RS más. Y acá sería A. Bien, ya está el TOC. Por lo tanto, la ROUT sería la RAB de circunflejo, no, perdón, RABD, ¿no? Esta de acá, ¿no? Aplicando Blackman, es RO paralelo con RF más RL paralelo con RS más RS, esta de acá, aplicando Blackman por 1 más TSC, y habíamos hallado que el TSC es igual a 0, dado que no hay forma que de acá llegue acá, por lo tanto ninguna señal está llegando acá, por lo tanto BD es igual a 0. Entonces 1 más 0, ¿no? Sobre 1 más T open circuit, que lo tenemos acá. Listo, entonces con eso termina el problema. Noten ustedes que básicamente lo que hacemos nosotros es, para hallar estas relaciones de acá, es básicamente usar las formas de ganancia de tensión que nosotros hemos visto en videos anteriores, ¿no? Reconocemos qué tipo de amplificadores y llegamos de aquí hasta acá, ¿no? O de acá hasta acá. Acá reconocimos que era un puerta común, entonces usamos las relaciones que ya habíamos analizado en videos anteriores y obtenemos lo que se requiere. No hay nada nuevo, entonces estamos usando aquello que ya trabajamos, aquello que ya lo hemos visto, ¿no? Para el nuevo tipo de problemas, que es el uso del teorema de Blackman en este tipo de circuitos. Bien, eso sería todo entonces.